Carla, define movimiento. Como yo lo entiendo, pues son Sí. todas las actividades o acciones que realizamos mediante pues el cuerpo, ¿no? Pero todas estas con un fin, con cumplir o satisfacer alguna necesidad. Ok. ¿Alguien más? ¿Podría ser un cambio de lugar o de posición de nuestro cuerpo? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, no sean malitos si por ahí Miki entra, le dicen que me aguanten lo que la puedo aceptar, ¿sale? ¿Ya se ve la presentación? No. Ok, vamos a esperar un segundo en lo que carga. Ustedes Sí la dicen. veo, profe. Ya se ve. Sí, yo sí la veo. Perfecto. Entonces vamos a esperar un segundo. Bueno, la clase de hoy se va a tratar un poco de movimiento, pero asociada a otros conceptos, que precisamente era lo que les decía al inicio. En ocasiones los docentes de educación física se enfocan en establecer la unión del movimiento, pero solamente como esta satisfacción de necesidades o bien el poder realizar ejercicios. Pero hay una contraparte bien importante que en muchas cosas, que en muchos momentos se van de lado. ¿Por qué? Porque los docentes de educación física, no digo que estén mal preparados, sino que en ocasiones se olvidan como de estas partes. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el asociamiento de la motricidad como un movimiento y verlo como un sinónimo. Como ya vimos en clases posteriores, y creo que fue todo el primer parcial, la motricidad la debemos entender y analizar desde un sentido plenamente biológico, pero que este movimiento ha evolucionado en cambio, en consideración a qué, a que el contexto, el entorno donde nos desarrollamos y vivimos todos los días, pues ha cambiado, y eso a su vez nos ha permitido tener una relación o una vinculación entre el movimiento biológico con el movimiento intelectual, entendiendo que a través de los movimientos es como aprendemos, ¿sale? Y a su misma vez, entonces tendríamos que entender que el movimiento nos permite la satisfacción de las necesidades, nos genera conocimientos, pero que estos movimientos también nos permiten integrarnos dentro de la sociedad donde vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de lo que yo voy aprendiendo cuando observo a alguien el cómo se mueve, o yo mismo al manipular algún objeto, me permite estar dentro de una sociedad, ¿sí? Y ser parte de ella. Lo analizábamos como desde el punto de la tecnología. Si tú realizas movimientos con tus manos, al final de cuentas puedes escribir, ¿sí? Y es una forma de comunicarte con las demás personas. O bien, mandar textos, ¿sí? De hecho, el simple movimiento que se genera a través del habla te permite interactuar con otras personas y ser parte de esa sociedad. Ahora, esto lo podríamos definir como que el movimiento humano, y en específico así, el hombre, es una unidad biológica, mental o psicosocial, bueno, psicológica y social. Esos son los tres entes del movimiento. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en la cuestión social. En la cuestión biológica ya lo habíamos resumido, no lo vamos a abordar tanto, ¿sí? Es una propiedad inherente de los seres vivos. Todo ser vivo se encuentra en movimiento tan solo para poder sobrevivir. La cuestión psicológica, a través del movimiento aprendemos y generamos nuevos conocimientos.
pero también esta posición psicológica o orgánica cerebral nos permite tener un mejor control de nuestros propios movimientos, desarrollando técnicas. ¿Dónde entra lo interesante? En la parte social. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de movimientos y características de cada uno de estos movimientos. Aquí es donde les pido que por favor tengan como su mente abierta en cuestión de los ejercicios. 1. Los movimientos expresivos, al final de cuentas, son estos actos que nos ayudan a expresar o a dar a conocer cómo nos sentimos, ¿sí? Lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo, que en este caso para nosotros sería el manejar nuestro cuerpo de forma en que nos permita darle a conocer a la otra persona qué estamos sintiendo. Por ejemplo, la risa. Entonces les voy a pedir a todos los que están que se rían. Pues yo nomás vi al Mane reírse. Fernando está moribundo. Tavo también está moribundo porque nomás se ven sus ojos. Bueno, esto es a lo que voy. Lo que acaban de hacer ustedes es sonreír, ¿sí? Ustedes no se rieron, ustedes sonrieron. El reír implica también el movimiento en el aparato fonoarticulador, que quiere decir que para poder decir que ustedes están riendo, tienen que emitir un sonido, ¿sí? Y eso implica la asociación de precisamente lo que decíamos, de la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. ¿Biológica en qué sentido? En que tenemos que utilizar el aparato que nos permite reír, ¿sí? El aparato fonoarticulador que va desde cuerdas bucales, mandíbula, dientes, maxilares, todo, ¿sí? Después la parte psicológica. El sonreír o el reír nos causa una emoción de alegría. Y la parte social. Si nosotros nos reímos, va a ser más fácil que convivamos con una persona. ¿Sale? Entonces, ahora sí, les pido que sonrían, digo que rían. Nada más se mostró. Algo así. No los escucho, individuos. Es que es como hacer algo, mostró. Ríanse. Cuenten un chiste si quieren para que puedan tener estimulación cognitiva. A ver, cuéntense un chiste. Carlos, cuenta un chiste, por favor. Yo no se me viene a la mente ninguno. A ver, Fer. Bueno, ¿se fijan cómo la relación de repente es bien fácil entenderla, pero no la podemos llevar a cabo? Águila, cuéntate un chiste. ¿No? Perfecto. Uno, ¿Quién? Cristian. A ver, Cristian. Es que ahorita no se me viene a la cabeza ningún chiste. Lo he intentado desde que comenzó a preguntar, pero pues no. Como dice, no es Bueno. tan fácil en el momento. A lo mejor espontáneamente saldría, pero no es tan fácil expresarlo ahorita. Perfecto, no se preocupen. El día de hoy vamos a profundizar más en los movimientos de defensa. Este tipo de movimientos están vinculados específicamente con la protección de nuestro organismo, ¿sí? Y por organismo tenemos que entender que no solamente es la parte corporal, sino también la estructura mental que tenemos dentro de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Esta onda del cerebro, de las emociones y también de la cuestión de nuestra salud socioemocional. Entonces, esta protección puede ser en contra de cualquier agresión o contacto doloroso.
puede ser o no de un objeto que provoca una estimulación a la que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, un golpe. Aquí me voy a salir porque solamente quería que entendieran eso, ¿sí? A lo mejor voy a ser muy redundante dentro de la clase, pero va a ser necesario en medida de que ustedes tienen que entender esto. La protección no hace referencia específicamente a los golpes, ¿sí? También hace referencia en cuestión de las emociones o en situaciones en las que no nos sentimos cómodos o bien personas con las que no queremos estar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que el movimiento implica una asociación entre mente, cuerpo y qué más, y sociedad, ¿sí? Estamos hablando de un conjunto de reacciones. Y estas reacciones nosotros como, bueno, en este caso todos los docentes las tenemos que identificar y hoy nos vamos a clavar específicamente en las acciones o expresiones de defensa. ¿Por qué? Porque es de gran importancia que ustedes como futuros docentes de educación física se den cuenta de la lectura corporal que pueden tener de sus alumnos a través de las emociones. Para toda emoción hay una reacción, ¿sí? Hay una reacción biológica o dentro del organismo, hay una reacción cognitiva que es la que te va a dar la cuestión emocional, pero también hay una reacción física que a su vez se asocia con lo social. El cómo tú reaccionas con tu cuerpo le va a dar a entender a los otros de que se alejen o se acerquen a ti, ¿sale? Esa es por una parte, pero también esta reacción física generada por las emociones te va a ayudar a protegerte de los momentos, situaciones incómodas en las que te encuentres. Ahorita las vamos a ver más a profundidad. Solamente quiero que vayan como conceptualizando lo que vamos a ejercitar. Hay una rama de la psicología, se las voy a escribir aquí en el chat, pero también Hay una rama de la psicología que se llama psicología gestal y que muchas veces los docentes la manejamos, pero no la, ¿cómo les dijera? No la dominamos, ¿sale? Uno de los puntos más importantes y que Secretaría de Educación Pública ha establecido en los últimos años es el trabajo o el desarrollo y estimulación de la educación socioemocional. ¿Por qué? Porque si bien en la formación docente que son ustedes o todas las personas que estudian educación, tenemos que enseñarles el cómo dar clases, la historia de la educación, las corrientes pedagógicas y todo eso, también tienen que entender al ser humano. Al final de cuentas estamos en una carrera de ciencias sociales y humanidades. Por eso nuestra carrera de docencia tiene un vínculo muy cercano con la psicología. Esta psicología, específicamente de la Gestalt, nos habla de las emociones y nos hace referencia a estas 5, ¿sale? El nombre vulgar, por decirlo así, se llama Matea, pero este propio Matea tiene este es un acrónimo a las cuestiones de las emociones y nos maneja 5 emociones primarias, ¿sale? ¿Alguien tiene idea de cuáles son estas 5 emociones primarias? Puede ser la risa, profe, el enojo. ¿Mande? La risa, el enojo. Ok, enojo sí, la risa no. Tristeza. Tristeza, ¿qué más? Alegría. Ya dijimos alegría. Okay. Miedo. Miedo. Sí, sí está miedo. Amor. Miedo, alegría. ¿Qué más? Afecto. Afecto, muy bien. Miedo, afecto, temor, alegría. ¿Enojo sí está, maestro, o no? Sí. Según la Gestalt, tenemos 5 emociones primarias, ¿sí? Que son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor o afecto.
Aquí lo interesante, y precisamente era lo que les decía, la relevancia de esta clase, es que ustedes identifiquen todas esas emociones secundarias que nacen o surgen a partir de estar en una situación en donde nosotros, o mejor dicho, donde nosotros, que es la que estamos viviendo. Como seres humanos, ¿cómo estás? Triste. Y englobamos toda una gama de emociones y de sentimientos en una emoción primaria. Y ahora sí que el deber o la complejidad del ser docente implica conocer todas estas emociones secundarias. ¿Por qué? Porque todas estas van asociadas a ciertos movimientos o a diferentes movimientos a los cuales ustedes tienen que dar lectura. El día de hoy vamos a hacer énfasis en dos, que es el miedo y el enojo, ¿sale? El miedo tiene una función específica y esa función específica es la de protección, si gustan escribirlo así. Sí, la función específica del miedo es la protección, ¿sale? Porque estamos hablando de movimientos, al final de cuentas, de movimientos de defensa, ¿sale? Bueno, esta reacción de supervivencia del miedo, precisamente como ya lo dijimos, es la protección de quién, de nosotros mismos como personas ante situaciones que nos causan una reacción. Ahora, estas reacciones secundarias o emociones secundarias tienen un nombre en específico. Se las dicto y ustedes las van analizando. Dentro del miedo tenemos la impresión, la inquietud, intranquilidad, el asombro, asustarnos y quedar pasmados. Bueno, si se fijan, entonces hablamos que una emoción primaria tiene por lo menos 6 emociones secundarias. Y el problema radica en que todas estas emociones secundarias las conocemos tal vez de nombre, pero no sabemos diferenciar de una a la otra. ¿Sale? Y ese es el punto de inflexión donde tendremos que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque cada una de estas reacciones, mejor dicho, de estas emociones que percibimos, nos obliga o se manifiesta a través de un movimiento, ¿sí? En este sentido de función de protección, el miedo activa el cerebro primitivo, cerebro reptiliano, para protegerse. En la primera clase yo les daba el ejemplo. Si tú ves que alguien se acerca y te va a dar un golpe, lo primero que hace tu cuerpo es tensarlo. ¿Para qué? Para que tenga mayor resistencia y más soporte al dolor. ¿Sí? Entonces te mantiene alerta. Pero no necesariamente tiene que ser miedo. Así de simple. Si alguien te va a dar un golpe, a lo mejor tú no te sientes miedo, sino que te asustas. A lo mejor no te asustas, pero te quedas pasmado. Quiere decir que te pones así todo tenso y no tienes movimiento, ¿sí? Y eso es lo interesante, que ustedes vayan identificando las emociones secundarias para que vean cuáles son las reacciones típicas que puedes tener. Por ejemplo, una persona que está asombrada o que está impresionada, a lo mejor hace esto, ¿no? Entonces quiere decir que respiras, jalas más aire para oxigenar tu cerebro y tener como para poder identificar el por qué está sucediendo algo, ¿sí? Por ejemplo, si ves un choque, es como de, ay, güey, ¿sí? Le estás dando oxigenación a tu cerebro para que trate de entender qué está pasando, pero también tienes un movimiento de hacerte hacia atrás. No es como que te espantes y te hagas hacia adelante, al contrario, tienes un movimiento involuntario que te dice aléjate, ¿sale? Entonces, ¿por qué les voy a pedir que tengan como esta idea? Para que ustedes identifiquen ahorita, dentro de su cuaderno, redacten alguna
o dos situaciones en donde hayan vivido y cuál fue su reacción física. Por ejemplo, a lo mejor yo en la primaria vi como, no sé, yo estaba sentado y de repente el maestro le pegó al pizarrón. A ver, ¿qué sentí? Me impresioné, me puse intranquilo, me asusté, me quedé pasmado. ¿Y cuál fue la reacción de mi cuerpo? ¿Me expliqué bien? Sí. Ok, les voy a dar 10 minutos, por favor, para que la describan, identifiquen realmente cuál fue el sentimiento secundario que tuvieron y que describan qué tipo de movimientos hicieron. ¿Sale? ¿Alguna duda? No. Ok, tienen 10 minutos, por favor. Ujú.
Jordan, que si le puedes enviar el link a Miki, por favor, ya que tú se lo estabas enviando y tiene problemas para acceder. No, de hecho ella me lo envió, profe. Ella me lo envió y yo me metí de ese, es lo que le comentaba, que yo sí me pude meter. Al inicio me aparecía así como a ella, pero ya después me apareció normal. Ya pude ingresar. Entonces, malito ahí, échale la mano, por favor. Vuelvo a enviar, profe, gracias. Vale, creo que es tiempo suficiente. Entonces vamos a iniciar. Voy a pedir la participación de 3 integrantes y ya después continuamos con otros. Me voy a ir por el orden de lista que tengo aquí. Entonces empieza Águila, luego Huitrón y luego Grimal. Es que no me acuerdo de tu nombre, ¿cómo te llamas? Blanca. Luis. Ah, pues es que ahí dice Grimal y pues eres Grimal. Grimaldi. Es Diga como el, Grimaldi ya. es como el mane que le dijo que varias clases le dije Malex y nunca me hizo de tos. Ah, por cierto, individuos, les fue muy bien en su examen. Felicidades a todos. Uno que otro despistado, pero en general les fue muy bien. Gracias. Sale. Entonces empieza Águila, luego sigue Blanca y luego sigue el Huitrón. Bueno, ¿Nos platicas tu experiencia? ¿Qué yo emoción iba, secundaria sentiste y cuál fue tu reacción física? yo, una vez iba manejando rumbo a Dolores, adelante o sea, iba manejando y adelante iba una camioneta, iba un perro nada más que andaba moviéndose de diferentes lados, ¿va? O sea, el perro como desesperado, no lo llevaba ni amarrado, estaba desesperado, entonces yo me intuí que el perro iba a saltar en cualquier momento. Y ya nada más estaba haciendo yo para bajarme de la carretera, pero pues en ese momento que me iba a bajar ya no pude porque el perro se aventó hacia el lado izquierdo y iba pasando un tráiler y ya nada más, ya nada más cerré los ojos así como que parpadeé y lo sabía inmediatamente, alcancé a ver que el perro pasó arriba de la antena del carro, me la rompió, pero cayó atrás de otro carro y el carro de atrás sí se volteó. Y ahí mi impresión mía fue desesperación, miedo, y pues en mi cuerpo así como que quedé como, ¿cómo le digo? Así como nervioso. O sea, estaba nervioso, me puse así como dicen, hasta de color amarillo, iba con otro compañero,
y inmediatamente más adelante me bajé, me paré y respiramos. Y en ese momento vi pasar mi vida en 10 segundos. Ejemplo. Ok, Águila. De las que mencionamos ahorita, ¿te sentiste impresionado, inquieto, intranquilo, asustado o pasmado? Pues yo digo que asombrado, porque pues alcancé a vivir. O sea, porque yo pensaba, pues la cercanía era como de, pues es cuando usted va, profe, cerquita del carro, menos de 3 metros, pues asombro porque dije, me iba a pegar o sea, iba a caer el perro encima del carro y no, ese fue el asombro. Vale, precisamente, gracias Águila, precisamente como con este comentario era el punto de partida de lo que estábamos hablando. En ocasiones englobamos una emoción o varias emociones y le damos un título. Por ejemplo, es que tuve miedo. No es cierto, él estaba intranquilo. Digo, no creo que te hayas bajado del carro así como si nada. Dijiste tú, me puse a respirar. Tuviste que controlar tu respiración porque estabas intranquilo. ¿Sí? El pasmado tuviera, bueno, si te hubieras estado quieto, inhalando y exhalando, pudimos haber utilizado el término pasmado, pero si estabas en movimiento, agarrándote, con sudoración, entonces estabas intranquilo, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Dentro de educación física, ustedes deben utilizar los términos correctos sobre las sensaciones que ven en sus alumnos. Si es que si imagínate que le abres fuerte o tu tono de voz es muy fuerte, tú vas a decir, es que los niños me tienen miedo. No es cierto, a lo mejor los niños no te tienen miedo. A lo mejor solo están asustados o están intranquilos, ¿sí? Tú puedes ver el nerviosismo en los niños. Entonces tienes que descubrir el por qué. Y no nada más decir, es que tienen miedo. No, tienes que aperturar estas emociones y subclasificarlas. ¿Vale? Entonces, bueno, vuelves a hacer el ejercicio, Águila, más adelante, para que trates de identificar con mayor claridad cuáles fueron las emociones secundarias. ¿Sí? Ahora, corporalmente, ya nos dijiste una, cerraste los ojos. ¿Qué más hiciste? Los ojos y pues ya nada más iba yo agarrando y el alcancé nada más hacía ver, volteé, como que nada más volteé, vi dónde cayó el perro y me seguí manejando como otros 500 metros y luego me salí. Ok, cuando te bajaste, ¿cómo fue tu reacción corporalmente? Así como que desesperado, como que, o sea, me bajé, pero así como que casi temblando, o sea, del miedo. Eso es a lo que voy. Tienes que entender que las sensaciones o estas emociones primarias, al derivarlas en las secundarias, tienen una reacción física. ¿Sí? En tu caso, bueno, ya identificamos que cerraste los ojos y ahora identificamos otro. Temblabas, ¿sí? Porque tu cuerpo necesitaba tranquilizarse. Por eso te decía, te bajaste intranquilo, hasta cierto grado de preocupación. Entonces tu cuerpo, su reacción fue empezar a temblar, ¿sí? Hasta que tú controlaste a través de la respiración. Gracias. Manda, Mane. Pero entonces no es miedo, es intranquilidad. Haz de cuenta que la psicología gestal maneja las 5 emociones primarias que fueron las que escribí en el chat, ¿sale? Y esas emociones primarias son tu primera reacción, pero de ella se derivan las otras. Es como los colores, ¿sí? La emoción, el color principal es el verde, pero después tenemos el verde seco, el verde bandera, el verde no sé qué, ¿sí? Entonces, ese es como la idea. Y hay un grado de profundidad. Se supone que el miedo, la primera reacción que tienes, y digamos que el color más bajito es la impresión. La segunda es cuando te pones inquieto. El punto medio es cuando estás intranquilo. Pero el punto máximo del miedo es cuando te quedas pasmado, de que ya no sabes qué hacer y te quedas así quieto. ¿Sí? Cuando una persona, es como decimos que una persona entra en shock. ¿Sí? En términos psicológicos, podríamos hablar que son personas que ya se les genera ansiedad, ¿sí? Y también hay un término que se le conoce como, permíteme tantito, puede generarte ansiedad o bien
te puedes entrar en pánico o paranoia, ¿sí? Pero esas son como las más profundas, como los colores más fuertes, por decirlo así, cuando entras en pánico. Cuando entras en pánico, puedes también estar en ansioso o puedes ser paranoico. Hay gente que demuestra la ansiedad y empieza a dar vueltas en las manos, o empieza a hacer un movimiento con los pies, o empiezas a voltear hacia otros lados como si alguien te persiguiera. No sé si me expliqué, Mane. Sí, profe. Sí, lo entendí. Sí. Vale. Ok, seguimos. Blanca. Bueno, la mía también fue similar a la de Luis. También fue en carretera. En esta ocasión yo venía manejando y pues obviamente yo venía en mi carril normal. Era como una tipo subidita, entonces pues yo venía normal y en eso pues ya como para llegar a la subida venía otra camioneta, de la cual igual como que la persona que venía manejando venía tomada o no sé, y se puso en mi carril. Entonces pues al momento de ver que tú ya vas a chocar con el otro, pues reaccionas y al momento yo pude esquivarlo porque si no pues hubiéramos chocado y ya sabes si estuviera aquí yo ahorita. Pero igual yo siento que tuve, de las reacciones secundarias, creo que las tuve todas. Porque, pues al ver a la camioneta que no se quitaba, pues, o sea, me impresioné de ver, o sea, que venía directamente a mí y pues también me causó inquietud de no saber qué hacer, o sea, y al momento pues reaccioné y me giré, pero pues ya después que pasó eso, pues también me dio mucha intranquilidad y también me puse muy nerviosa, me quedé sin habla, o sea, como dice Luis, o sea, te pones pálido, te quedas así como que pasmado de que si no hubiera reaccionado, ¿qué hubiera pasado? Entonces, pues sí siento que fueron todas porque también me asombré y ya después me quedé toda asustada y ya seguir en la carretera, pues ya iba con el pensamiento de que a lo mejor otro carro iba a pasar lo mismo. Y como iba con toda mi familia, pues también me asusté mucho porque dije, imagínate si no hubiera reaccionado al momento o no hubiera girado el volante, pues a lo mejor sí hubiera pasado a mayores y no sé qué hubiera pasado ya más adelante, si hubiera sido muy grave o no sé. De acuerdo a lo que nos acabas de platicar, precisamente era la respuesta que le decía Mane. Tú nos acabas de decir, yo pasé por todas, ¿sí? Desde la impresión hasta el quedarme pasmado. Pero en la última parte de tu discurso dijiste algo bien interesante. Caíste en la paranoia, ¿sí? Porque ahora durante el trayecto restante estuviste pensando que probablemente otro carro iba a hacer lo mismo. Sí, ¿Sí? sí. Entonces tú sí llegaste, vamos a ponerlo así, tú sí cruzaste por todo el abanico de emociones secundarias hasta llegar a las más profundas, que en este caso es la paranoia o el pánico, ¿sí? Sí, sí. Ok, ya entendimos las emociones, ahora descríbenos cuáles fueron las reacciones del cuerpo. Me quedé sin habla al momento, o sea, como que se te hace un nudo en la garganta. No podía hablar en ese instante y pues ya lo que hice un poquito más adelante fue pararme y como que reaccionar a lo que había pasado y estaba temblando así, no podía hablar, o sea, no podía ni moverme, o sea, no me quise ni bajar de la camioneta porque no, o sea, sentía como que mis pies no me reaccionaban, como que me iba a caer de la impresión. O sea, sentí como que mucha desesperación, pero sí, lo principal fue que no podía hablar. Ok, si se fijan, entonces ya identificamos ahí las reacciones del cuerpo del miedo, que es la parálisis, ¿sí? Y no nada más fue en las extremidades o en las piernas, también tuvo que ver con su aparato fonoarticulador, ¿sale? Entonces, entre más intensidad sean las emociones, más reacciones va a tener tu cuerpo, ¿sí? A lo mejor yo, como dijo Águila, yo nada más empecé a respirar hasta que me tranquilicé. Tú sí te quedaste sin hablar y sin moverte, porque Sí. lo tuyo fue más intenso. Bueno, no puedo decir que fue más intenso que lo de Águila, pero tú lo percibiste de una manera más intensa, ¿sale? Sí, sí. Entonces, si como se dan cuenta, pueden identificar esta relación específica del movimiento desde el punto de vista biológico, psicológico y cognitivo. Está chido, ¿no? El ejercicio.
Sí, sí. ¿Quién le toca? Creo que a mí. Subitron, échale. Sale, vamos a darle pues. Bueno, pues lo mío es similar a lo de mi compañera Blanca y mi compañero Luis. Como que son puros carreteras. Tenemos la mala suerte de las carreteras. No, a mí me tocó más que nada lo de un asalto. Bueno, un robo, más que nada un asalto. En un negocio que teníamos, llegaron y robaron todo. Entonces me marcan y pues quien estaba en el negocio en ese momento era mamá. Y pues ya en ese momento que te hablan, pues te queda así como que te entran los desgloses que tiene el miedo. O sea, te queda primero el que te llamen y te digan, ¿sabes qué? Robaron tu negocio. Pues te da miedo porque pues sabes que ahí está tu familiar. Entonces, pues eso te desencadena todo, o sea, te impresiona el recibir esa información, te pones todo tenso al recibir la noticia. Entonces, ya después llegas al lugar donde pasó todo eso y te entra mucha incertidumbre de no sabes si van a llegar otra vez a terminar de llevarse lo que no se pudieron llevar. O sea, te entran muchas emociones. ¿Cuál fue tu reacción física, hermano? Pues mi reacción física al principio, te digo, me asombré, y pues me quedé así completamente pasmado. Llegando al lugar, pues igual me sorprendo al ver cómo está todo desordenado, pues mi mamá que estaba toda espantada y todo eso. Entonces, pues sí, te da mucha impotencia. Y te digo, te da mucho ansiedad el pensar que puedan llegar otra vez a terminar lo que no terminaron. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Ya para cerrar esta parte del miedo. ¿Te gusta yo, maestro? Órale. A mí lo que me pasó, bueno, yo tiempo atrás trabajé en la Procuraduría. Y tuve una mala experiencia en cuestión de un compañero. Ese día a mí me tocó trabajar, me tocó una guardia de 24 horas. Y ese día fue en diciembre, no, sí, creo que en noviembre. Fue una fiesta de ahí de las secretarias. Un compañero llegó como a las 3:30 de la mañana, que lo ayudara a sacar su carro, porque se le paqueteó. Entonces lo que yo hago es le digo que se metiera a los dormitorios, que mañana lo ayudábamos todos. Entonces siguió terco que lo ayudara. Total, como pudimos, lo ayudé y se fue. Como a las 4 de la mañana, 20 minutos después de que él se fue, a las 4 de la mañana, baja la otra guardia. Y entonces yo me subo a bañar. Y cuando salgo de bañarme, me dicen que el compañero se mató. El compañero que yo le ayudé se mató. Entonces tuve una impresión de asombro. Se me asombró. Sentí no miedo, sino un asombro muy grande de que yo fui la última persona a la que vio mi compañero. Él iba para Dolores, yo estaba en San Miguel Allende. No inventes, qué fuerte. Y No, físicamente, sí. ¿cuál fue tu reacción? Dices, ya me asombré, No, pero sí, ¿tu cuerpo cómo estaba? dice de que yo, bueno, el otro compañero de guardia que fue el que me comentó, pues fue una reacción como de no mames, cabrón, lo acabo de ver hace 20 minutos, ¿cómo que está muerto? O sea, fue algo muy, no sé, algo como de mucho asombro, profesor, mucho. Fíjense, eso era precisamente lo que decíamos hace rato. No necesariamente la defensa tiene que ser una cuestión de un golpe, ¿sí? Puede ser ante un suceso. Por eso cuando las personas reciben una noticia, decimos que se quedan en shock o se quedan pasmadas,
¿sí? En la parte de psicología, dentro de esto del movimiento, como dice Mane ahorita, dices, como una impresión, es una negación de no puedo creerlo. Al final de cuentas, es una protección para ti mismo, ¿sí? Porque no identificas la emoción que estás sintiendo, pero tu cuerpo sí. En cambio, si dices, híjole, me voy a poner bien triste, acabo de recibir esta noticia, el cuerpo va a reaccionar y va a decir, güey, no te pongas mal. Si entonces te quedas en shock y te quedas pasmado, en negación, precisamente para defenderte. Por eso se llaman movimientos de defensa. ¿Sale? Muchas gracias, Manu, muy buena aportación. No, Vale. Dentro de estos movimientos de defensa, tenemos que analizar otro, ¿sale? Que es el enojo. Y el enojo, volvemos a lo mismo, tiene una función específica que es la de defensa y la de límites. Ahora, dentro del enojo, debemos tomar en cuenta que también hay una subdivisión, ¿sale? La primera es la agresión. La segunda es la violencia, que entendemos el ejercer presión o ejercer fuerza sobre otra persona, ¿sí? Después tenemos el disgusto o desagrado. Continuamos con la furia, el asco y la repulsión. ¿Furia y qué, perdón? Agresión, violencia, disgusto o desagrado, furia, asco y repulsión. Una pregunta. ¿Esa es la ira, maestro? ¿Mande? Es el enojo, ¿verdad? El enojo. La emoción primaria es el enojo, tiene una función de defensa y de límites, y las emociones secundarias son la agresión, la violencia, el disgusto, el desagrado, la furia, el asco y la repulsión. Y como, digamos, las de mayor gravidez o como lo peor que puedes tener después del enojo, es la ira, el rencor y el resentimiento. Vamos a ponerle que son las secuelas. Lo estoy anotando en el chat para los que puedan verlo, ¿sale? Yo no puedo verlo, profe, ¿por qué? Bueno, para los que no puedan verlo. Les voy a repetir nuevamente para que tengan la idea. La emoción principal es el enojo. Su función es una función de defensa y de límites. La subdivisión de emociones secundarias es agresión, violencia, disgusto, desagrado, furia, asco y repulsión. Y las secuelas del enojo, ¿sí?, que serían los sentimientos que genera, son ira, rencor y resentimiento. Tengan entendido que las emociones solamente duran un momento. Lo que prevalece son los sentimientos. ¿Sale? Más adelante les voy a explicar el por qué tienen que aprender a diferenciar esto. ¿Sí? Entonces vamos a decirlo de esta manera. Emoción dura segundos. ¿Sí? Pero el sentimiento prevalece. Más adelante les explico el por qué. Ok, dentro de estas emociones secundarias, ¿ustedes identifican la diferencia entre agresión, violencia, disgusto, desagrado, furia, asco y repulsión? Les pregunto. No, profe, yo no. ¿Cómo era su pregunta, perdón? Si identifican la diferencia entre lo que es la agresión y la violencia. Sí, bueno, yo tengo como que un tipo de concepto, no sé si está en lo correcto.
No te preocupes, venimos a aprender. Ok, de que lo de la agresión es como, bueno, no es desatar toda tu furia, ¿no? Y la violencia sí es ya ir a lo grande, sin medir consecuencias. Ok. ¿Alguien más? La agresión puede ser más a lo verbal. Ok, esa es otra idea. Bueno, en este sentido, acuérdense que vamos como en escaloncito. Lo primero es la agresión, luego la violencia, luego el disgusto. Ok, si estamos hablando que son movimientos de defensa, la agresión es la primera escala, en el sentido de que la agresión es una respuesta innata del cuerpo para defendernos, ¿sale? Pero en ella no tratamos de ejercer ningún poder o no tratamos de violentar a la otra persona con un objetivo de lastimarla, solamente de defendernos, ¿sí? El siguiente paso de la agresión es la violencia. ¿Por qué? Porque ahí ya es una construcción en nuestro pensamiento donde nosotros queremos golpear a alguien con la finalidad de lastimarlo. Esas son las dos diferencias. Y si se fijan, en las dos está implícito el movimiento. En la primera, volvemos a lo mismo, es un movimiento de defensa, ¿sí? Tú me avientas y yo te quito. ¡Pum! ¿Sí? Te alejo. Cerebro primitivo. Se activa y hago un movimiento innato. ¿Vale? Y la violencia no. La violencia es, yo voy directamente a pegarte, güey. Sí, porque estoy enojado. Porque tal vez tú hiciste un comentario en el que yo me sentí ofendido, entonces voy y te pego. ¿Sí? El disgusto o desagrado es a partir de cualquier situación, comentario o violencia en la que yo haya participado. Al final de cuentas, la furia es el conjunto de este enojo, pero que voy a sacar a través de las palabras, ¿sale? Pero no solamente de las palabras, sino también de mis movimientos corporales, ¿sí? La furia tiene que ser como esta idea de la ira, del cólera, de la rabia, ¿sí? Como esta cuestión de... es que, ¿cómo se los pongo en un ejemplo? Déjenmelo. Es como esta cuestión que nos hace decir, ¿sabes qué? Aléjate de mí, güey. O sea, en este momento estoy enojado contigo, pero no quiero que estés aquí. ¿Sí? Porque si me dices algo más, me voy a enojar más. No sé si me expliqué bien. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, te puedes enojar con actos, te puedes enojar con personas, y eso es a lo que se le llama furia. Puede ser física o verbal, ¿sí? Por ejemplo, yo me puede dar furia, así literal, el ver que lastimen a alguna persona o algún animal. Sí, eso me causa furia. Sí, me causa así en ese sentido de que no va con mis principios. Y es parte del enojo, pero es más extremo. Y al final de cuentas, el asco y la repulsión es como, yo lo veo como dos imanes. Ya ven que se intentan unir imanes, estos chocan. No se pueden unir porque se repelen por los polos contrarios. Bueno, la repulsión precisamente es esto. Es algo que te causa furia, asco, desagrado, disgusto, porque va todo en contra de lo que tú crees y piensas. Por ejemplo, si tú ves a un niño, a una madre de familia que está golpeando a un niño, no te vas a enojar, güey. Te va a causar repulsión, porque a lo mejor tú odias que maltraten a los niños, o tú fuiste un niño maltratado y obviamente vas a sentir repulsión o asco, ¿sí? Y aquí les voy a hacer un ejercicio bien simple para que vean cómo tenemos una doble moral ante el sentimiento del enojo. Un tan. Cari. ¿No tenemos una Cari aquí? No, Miki. Vicky sí. Miki, Mande. ¿tú estás a favor o en contra de la violencia contra los animales? En contra. ¿Ya has matado cucarachas? No. ¿Segura?
Sí, segura. De hecho, me da mucho coraje que las maten porque tengo amigos que las matan por el simple hecho de que son cucarachas. ¿Nunca has Y matado una mosca, un zancudo? ¿no? Chin, contigo no sirvió el ejemplo. Blanca, Mande. ¿estás en contra de del maltrato animal? Sí, en contra, pero yo sí he matado un zancudo, una mosca. ¿Y una cucaracha? También. No, esas Es no, que porque esas me dan mucho miedo y mejor me voy. te dan repulsión, te dan asco. Demasiado. Bueno, pero ahí entra la doble moral del enojo. Me enoja algo, pero a la vez yo también lo hago, ¿sí? Entonces, dentro de ese enojo, por eso hay subdivisiones, ¿sí? Me enoja, pero me da asco y lo termino haciendo. Y esa es la importancia que las identifiquen. Ay, Miki, ya no voy a poder hacer esos chistes contigo, tú sí proteges todo eso. Ay, Es que son animales al final de cuentas. es una construcción de belleza. ¿En qué estábamos? Acuérdense que se me ve el avión. Yo digo que se llama Ok. un zancudo, maestro, se ve chingando. La importancia precisamente del que ustedes reconozcan cada una de estas emociones secundarias dentro de un salón de clases o dentro de su ejercicio como docentes radica en esto, ¿sí? Como dijimos, la emoción es momentánea, pero la secuela o lo que prevalece es el sentimiento. Y ese sentimiento puede ser el rencor, la ira y el resentimiento, que a su vez puede volver a traer emociones. Supongamos que estamos en la cancha, sacaste a tu grupo y lo pones a jugar fútbol. ¿Sale? Entonces el Carlos le llega por detrás a Diego en una barrida. Entonces Diego se para bien enojado, ¿sí? Porque lo agredieron. Entonces su reacción es aventarlo y está teniendo una emoción de agresión, ¿sí? Carlos en esa misma emoción de agresión lo avienta, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar si dentro de la misma actividad yo empiezo a ver que cada vez se están codeando, que se llegan más, ya pasaron de la agresión, ya están pasando a la violencia y al disgusto, ¿sale? Y va a llegar un momento en que ya van a tener mucha furia. Si yo, como docente, no identifico esas reacciones y el cómo a través del paso del tiempo en la actividad va aumentando esa emoción y yo no lo reporto. Sí, si no controlo ese conflicto y lo dialogo ahí para que se acabe, puede dar que cuando lleguen al salón o días después se agarren a madrazos. ¿Por qué? Porque como traían esa emoción y si yo no la canalicé o no la controlé, va a poder ser un sentimiento y a lo mejor va a decir Diego, ¿sabes qué? Yo le traigo rencor a Carlos porque el vato hace 2, 3 días se me barrió por atrás, ¿sí? Entonces esa emoción que él sintió se le va a prevalecer en un sentimiento y se van a agarrar a golpes. Y es algo que tú pudiste evitar como maestro de educación física, ¿sí? Si te das un lenguaje corporal certero y dices, híjole, como que esos dos güeyes ya no solamente fue una agresión, ya están disgustados, ya se traen pique, pues ahí mismo lo controlo. ¿Para qué? Para prevenir un sentimiento negativo y que después puedan llegar a una instancia de violencia física, ¿sí? Porque es más fácil que si yo tengo un sentimiento prevaleciente como el rencor, ¿sí? O como el resentimiento, vuelva a generarme emociones negativas y entonces sí voy y le pongo unos madrazos, ¿sale? Vamos a volver a hacer el mismo ejercicio. Van a agarrar van a agarrar una o dos de la gama de las emociones del enojo, ya sea agresión, violencia, disgusto, ¿sale? Van a describir la situación, van a decir qué sentimiento les provocó, sentimiento secundario, y van a decir cómo es o cómo fue su reacción de su cuerpo, por favor. Mane, ¿con quién estás platicando? Estoy escuchando, profe. ¿Con quién estás platicando, Mane? Con mi hija. Preséntala, ¿está pasando? Dile que nos salude. Anda toda greñuda. Hola.
Ahora cuando ande por aquí mi gordo se los voy a presentar. Cualquiera de mis gordas. ¿Cómo dijo que eran? ¿Eran dos emociones y cómo se reflejan en el cuerpo? Más o menos. Por ejemplo, de las que hablamos ahorita, del enojo. A ver, supongamos que en una situación tú sentiste desagrado, tu cuerpo cómo reaccionó, cómo se movió, ¿sí? O en una cuestión de agresión o de violencia. Tienes que ejemplificarme dos. Lo primero que tienes que hacer es diferenciar lo que decíamos ahorita, no es lo mismo la agresión a la violencia. La agresión es una cuestión intuitiva para defenderse. La violencia ya es cuando tú quieres agredir a alguien. Ok. Sí. Son como pasitos, es lo que les decía, es como la gama de colores, de las más sencillas a las más fuertes. Vale, chicos, unos 6 minutitos y ahorita empezamos.
Listo, individuos. Entonces, seguimos con Fernando, con Diego y luego Jordan. 3 participaciones, por favor. Repito, Fernando, Diego y Jordan. ¿Que ninguno está? Fernando, Diego, ¿Quién y quién, Oscar. profe? Perdón, Fernando, Diego, Jordan. En ese orden. Ah, pues a mí, una vez iba por la calle, iba en bici, entonces la dejé en una esquina, mi bicicleta, y entonces pasó un carro y me la aventó. Lo que yo pues hice fue, fue como agresión verbal, ¿no? Lo que tuvimos, le dije cosas, él me dijo, pero el último no llegó a más. Y pues las reacciones de mi cuerpo fue que, como el tipo también se quería bajar, se bajó, solo empuñé mis manos y sí, pues sentí coraje. Entonces, tu reacción de defensa, bueno, en este caso tu instinto de protección fue empuñar las manos por si la otra persona te agredía. Sí, Ok, rápido y sencillo. ¿Sale? Fue una agresión, no llegó a violencia, pero sí tuviste una reacción. sí, Empuñaste los brazos, bueno, las manos y supongo que te sentiste un poquito caliente, ¿no? Del cuerpo. sí. Es la cuestión de la sangre que empieza a circular más rápido. Vale, gracias, individuo. Seguimos, Diego. Yo una vez jugando, estábamos, creo que yo llevaba el balón, estaba jugando fútbol, entonces me llegó un contrario, pero entonces no me pegó, sino que yo me dejé caer nada más, yo me dejé caer y marcaron falta y ya se enojó el contrario y ya empezó a gritarme y cosas así de que levántate y así, cosas como de niña y todo eso. Entonces ya yo me levanté y ya no, ni lo volteé a ver ni nada. Seguí yo tranquilo, todo, no lo volteé a ver y como si ignorándolo. Y entonces en otra jugada yo estaba y lo vi y lo encontré. Y en la primera que tuve le metí un pisotón así en el tobillo y nada más. Como nomás mi coraje fue ese de que me guardé así lo que me había dicho y ya la siguiente yo le pegué. Pero yo sí le pegué fuerte y ya se cayó Bueno, el siguiente. si te fijas, entonces saltaste la primera emoción, porque tuviste que tener una primera emoción para que llegara al rencor y después regresaste a la violencia. Entonces, tienes que identificar cuál fue tu primera reacción ante todo lo que te dijo él, porque si te hubieras parado todo tranquilo, así como tú mismo dices, no hubieras tenido por qué generar rencor. A eso es a lo que les decía al inicio. Por eso es de suma importancia que aprendan a reconocer las emociones y su variación, porque luego no las identificamos. Y si no las identificamos en nosotros mismos, difícilmente las vamos a identificar en alguien más. Y acuérdense, estamos trabajando o van a trabajar con jóvenes, adolescentes y niños. Y es bien importante. Insisto, y no es carrilla, mi estimado Diego, pero si te hubieras parado con toda la tranquilidad del mundo que tú dices, no hubieras llegado a ese sentimiento de rencor y después agresión, perdón, de violencia.
No, yo creo más bien no fue yo el sentir, sino que lo que demostré, no, más bien es lo que le quise decir más, no de yo sentir, sino que demostré, pues, pero sí estaba enojado. Exacto, es que estuviste enojado. Lo interesante es saber qué te hizo sentir. Si te sentiste agresivo, violento, disgustado, furioso o hostil. Esa es como la parte que tienes que identificar, cómo te sentiste. ¿Sí? Yo creo que bueno, se me olvidó, falta hostilidad. Una emoción secundaria es la hostilidad. Es cuando una persona te hizo pasar un mal rato y después tú actúas con ella con cierto desagrado. Sí, la empiezas a tratar mal. Es la hostilidad. Alejo, te lo agradezco. Terminamos. ¿Quién sigue? Yo, profe. Chele. No, pues a mí me pasó que una vez iba así por la calle caminando, pero yo iba con el celular. De repente, pues pasó otro vato y me aventó con el hombro y pues me tiró el celular y yo lo que hice fue pues, rejuntar el celular y pues volteé a verlo y le dije que qué onda, va, que si no se había fijado. Pues la verdad yo no me fijé porque pues yo iba en el celular, va, bien picado en el celular. Lo que hice fue que pues nada más guardé el celular en la bolsa y pues me ponía al tiro a ver si pues se me dejaba ir o algo, ¿no? Pues si me decía algo. Ya nada más pues yo estaba ahí atento a ver qué me hacía, pues de todos modos yo me enojé porque pues estaba la calle grande como que para no pasara y ya. Volvemos a lo mismo, Jordan. Tú identificas que te enojaste, pero el enojo es lo global. Así ya en lo secundario, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sentimiento secundario generaste a partir de que te tiró el celular? Pues furia, ¿no? Sentí mi furia pues al que no se fijó porque pues me aventó, va. Ok, ¿cómo reaccionó tu cuerpo? ¿Qué reacción física tuvo tu cuerpo ante ese sentimiento, esa emoción de la furia? No, bueno, pues apreté mis puños y pues me fijé pues a ver si hacía algo así. Vale. Muchas gracias a los tres. Individuos, la clase de hoy termina con esto. Los invito a que sigan reflexionando y profundicen sobre estas. La tarea es identificar el por qué las personas sudan frío cuando sienten miedo o enojo. Tiene que haber una justificación fisiológica. Los que están en el chat la pueden ver. A ver. Los que no han escrito su nombre en el chat, por favor, les pido que lo escriban para la asistencia. Y la segunda tarea de estos conceptos de emociones secundarias que ahorita vimos, las van a investigar, ¿sale? Entonces van a investigar del miedo, cuáles son las secundarias y qué significan, qué es impresionado, inquieto, intranquilo, asustado, pasmado. Y del enojo van a buscar qué significa la agresión, la violencia, el disgusto, la furia y la hostilidad. ¿La primera tarea cuál era, profesor? ¿Mande? ¿La primera tarea cuál era? Identificar o buscar el por qué las personas sudan frío ante una situación de miedo o enojo. Y la segunda, pues la que ya hablamos ahorita, ¿sí? La de que tienen que identificar los conceptos para que nos quede un poquito más claro la identificación. ¿Tienen alguna duda sobre la investigación que van a hacer? Nada más vamos a identificar cada una o cuáles son. No, van a investigar los conceptos de todas. ¿La vamos a subir a Teams? No, es en el cuaderno.